Muy buenos días, comunidad Birnauta. Les saluda Thais Aguilar. Hoy, lunes 9 de mayo del 2022, iniciamos esta semana con un nuevo gobierno y me imagino pues que como yo, todas y todos estuvimos ayer pendientes del traspaso de poderes del nuevo gobierno de don Rodrigo Chávez y de toda su comitiva, a quienes les deseamos mucha suerte, muchos éxitos en su gestión, porque pues quienes han pasado por el sector público y especialmente en el espacio de gobernanza, sabemos que es un proceso fuerte, duro, que requiere y exige mucho compromiso, mucha dedicación, y así que le deseamos yo personalmente a todas las ciudadanas y ciudadanos que en este momento pues están fungiendo como funcionarios públicos en este nuevo gobierno, pues todos los éxitos que eso requiere. Y para mí es un placer hablar hoy de un tema que está relacionado precisamente con política pública y que pasa por un tema de violencia. Es una forma de violencia de género y se trata de la violencia política contra mujeres. Porque aunque nosotros no lo creamos, pues se ha registrado a través de estudios desde hace bastantes años, a través de estudios que han hecho agencias de Naciones Unidas y han hecho muchos países en la región, incluso agrupaciones de mujeres políticas, han ido recopilando todas las formas en las cuales las mujeres han sido o son atacadas desde sus funciones públicas para impedir su derecho al ejercicio de la política. Desde acoso sexual, acoso laboral, descalificación de sus acciones, de sus propuestas y de sus aportes, discriminación y subordinación por el hecho de ser mujeres, ¿verdad? Cuando han estado en puestos, digamos, de liderazgo político, acoso, manipulación, asedio, etcétera. Y entonces, para hablar de ello, y porque recientemente a raíz de todas estas denuncias que han hecho mujeres en cargos políticos a lo largo de muchos años, tanto en nuestro país como afuera, recientemente hace un par de semanas se aprobó en nuestro país la ley para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en la política. Y esto tiene un largo historial en nuestro país, ¿verdad? Entonces, he invitado a una de sus precursoras, a doña Maureen Clark, que las tres son diputadas, han sido diputadas, así que doña Maureen nos acompaña hoy. Muy buenos días, doña Maureen. Y muy también, buenos días. Gracias, bienvenida. También tenemos como invitadas a Shirley Díaz y a Nielsen Pérez, pero doña Shirley no ha llegado todavía al estudio de grabación que usamos para emitir esta transmisión, y doña Nielsen hemos estado probando, pero ha tenido problemas con el audio. Así que esperamos que pronto pues, nos puedan acompañar, porque esto es lo que usamos. Vamos a ver si Nielsen... doña Nielsen, buenos días. Buenos días, aquí estoy. Ay Dios, ahora se me desconectó. Bueno, a ver, creo que eso, a ver. Aquí nos acompaña doña Nielsen, ¿nos escucha? Sí, las escucho muy bien, nada más eso. Que me dice que la cámara está bloqueada, no por mí, pero aquí estoy. Bueno, aquí está, me extraña porque debería estar, déjeme ver un momentito, no puedo habilitarla yo, pero bueno, por lo menos ya la escuchamos, es que estábamos probando y no lográbamos, pero bueno, si se desconecta, se desconecta. Vamos a iniciar esta entrevista de hoy con doña Maureen Clark. Doña Maureen, usted fue una de las que hizo una propuesta de ley para erradicar, ¿verdad? Prevenir, erradicar y sancionar la violencia contra las mujeres en puestos de política en el 2018, ¿verdad? Pero usted me comentaba en otra entrevista que tuvimos hace unos días en que eso tiene muchos más antecedentes, y me gustaría pues comenzáramos por esa parte mientras doña Nielsen se nos puede, a ver, aquí está.
A ver, doña Nilsen, aquí estamos otra vez, ya la tenemos. Doña la Nilsen. Cámara. Ya la tenemos. Sí, yo estoy acá, las escucho muy bien y es un gusto estar, compartir, bueno, aquí la escuchamos. Y escuchar, por supuesto, a doña Maure. Perfecto, bueno, aquí la escuchamos. Hay un poco de eco, pero bueno. Doña Maureen, cuéntenos esos antecedentes. Doña Maureen, cuéntenos esos antecedentes. ¿Cómo le va, doña Thais? ¿Cómo le va, doña Thais? Hola, Nilsen. Un gusto compartir con ustedes. Muchas gracias por permitirme comentarles un poco la génesis desde mi perspectiva de este proyecto de ley, ahora ley de la República, gracias a Dios. Usted sabe que desde INAMU nosotros nos exponemos en tantas reuniones internacionales que se dan a ese nivel de lo que está ocurriendo en el país, en los diferentes países de Latinoamérica y del mundo. En el 2012, en Bolivia se dio todo una cuestión histórica muy lamentable de mujeres que estaban muriendo las estaban asesinando. Y cuando se investigaba las razones por el cual se daban esos femicidios, una de ellas era el ejercicio político. El acceso al ejercicio político para ellas en un caso específico significó la muerte. En otros casos más recientes, después del 2012, en México, se estaba dando niveles de violencia, pero grandísimas, y donde la conducta era como muy familiar para nosotros desde nuestro entorno, pero al menos desde mi perspectiva yo no entendía que eso era violencia, porque era una actitud como muy natural, como el hecho de que si usted se mete en política se expone a todo eso, ¿verdad? Era como parte de lo normal que le ocurren a las mujeres, sobre todo porque también le ocurren a los hombres en diferentes dimensiones y niveles, pero que como que era lo normal que se esperaba y que si te metes ahí es porque tenés que aguantarte todo eso que implicaba la negociación o la exclusión o el maltrato, a veces hasta físico. Entonces, ahí fue cuando yo empecé a caer en cuenta, desde la CIM sobre todo, donde se analizaban esas conductas y sobre todo a partir de Belén do Pará, que fue, digamos, la puerta desde el 94, donde ya se conceptualizaba esa sombrilla de lo que se entendía como violencia y los diferentes tipos de violencia. Entonces ya sabíamos que había una convención internacional donde lo que era violencia lo incluía y había una especie de conciencia de visibilizar todos esos niveles de violencia en los diferentes países de Latinoamérica, porque por supuesto CIM como organismo de la OEA. Entonces, si aunamos a eso los consensos de Quito, de Brasilia, República Dominicana, que bueno, yo participé casi en todas ellas y el tema de violencia era recurrente, y por supuesto se tocaba también el tema de violencia política. Entonces, ese conocimiento, digamos, desde la perspectiva de la legislación y por otro lado, el estar viendo lo que estaba ocurriendo en el país con diferentes compañeras, yo tengo que confesarlo desde aquí, desde ya, yo en el nivel local no sufrí en lo personal, pero sí lo viví con otras compañeras, de cómo se estaban dando las diferentes formas que se estaba dando ese tipo de violencia contra ellas y nosotros llamamos popularmente serruchadas de piso y bueno, de todo lo que usted se puede imaginar. Entonces, hablando con Pilar, que estaba en la asamblea en ese momento, yo estaba en INAMU, pensábamos de cómo hacer, ¿verdad? Cómo generar algo. Yo me acuerdo haber ido... Identifíquenos a Pilar, porque no todo el mundo la conoce. Pilar Porras es la excompañera diputada del Partido de Liberación Más, sí, ella era diputada en ese momento, y de Liberación Nacional, discutimos esos temas y también sirvió mucho el hecho de que cuando
se estaba dando un problema específico con una vicealcaldesa que buscó apoyo en el INAMO en ese momento y tratamos de ayudarla, y el Tribunal Supremo de Elecciones que me atendieron y todo, me entendieron, no solo me atendieron, sino me entendieron lo que estaba pretendiendo en protección de ella. Ellos se daban cuenta que no bastaba con digamos, una acción ante el Tribunal Supremo de Elecciones porque no existía legislación. Entonces me insistían, ¿verdad? Pero doña Maureen, ¿qué quiere que hagamos si no hay una ley? Si no insistían en que no había una ley que cobijara exactamente esa forma de violencia. Sí, esa figura. Entonces, ellos buscaron alternativas, por supuesto, le dieron respuesta a la vicealcaldesa y todo el acompañamiento que hicimos y todo, pero eran cosas como muy débiles, ¿verdad? Muy débiles por no existir ese marco legal. Entonces, Pilar asumió el reto y ella lo presentó antes de irse, lo presentó y, por supuesto, hubo una oposición, decían que qué era eso, que eso no existía, que de dónde lo habíamos sacado, que nos estábamos inventando, que ya estábamos rayando en ridículo el pretender que en política había violencia. ¿Quién les decía eso, perdón? Compañeros y compañeros, ¿verdad? En la asamblea, en el INAMO también, en el círculo que rodea el INAMO, decían que pretenden, ¿ustedes creen que van a lograr eso? Bueno, pero no importa. Hacía falta, era necesario, se presentó. Cuando yo llegué a la Asamblea Legislativa me di cuenta que eso se había archivado. Perdón, estamos hablando del periodo 2010-2014, ¿verdad? Exacto, que llego yo a la Asamblea y veo que está archivado. Entonces dije, no, esto hay que ponerlo a la orden nuevamente y lo puse, a pesar de que hubo una tímida, digamos, un tímido asomo de discusión, por supuesto en la Comisión Permanente de la Mujer, especial de la mujer, y archivado, porque, bueno, de todo, a mi compañera y amiga le costó muchas cosas, ¿verdad? Porque no hubo tal acompañamiento ni hubo tal apoyo. En el caso mío, pues como a mí uno ya tiene mucho tiempo de estar en esto, entonces ya no le importa, entonces a mí me decían de todo, por supuesto. Claro. La verdad es que como casi todos los avances en pro de los derechos de las mujeres, que siempre ha ocurrido así, ¿verdad? Que eso es lo que se suele decir, como nunca nos hemos quejado, entonces ahora porque venimos a quejarnos, ¿verdad? Pero ¿qué pretendemos? Exactamente, pero en el fondo es una forma de tomar, o sea, hay una toma de conciencia de que eso es una forma de violencia y hay que ir por ella. ¿Verdad? Doña Shirley Díaz, muy buenos días. ¿Cómo está? Bienvenida. ¿Cómo les va a ambas? Doña Maureen, un abrazo. Y por supuesto, ¿cómo le va? Estamos viendo, tenemos lamentablemente problemas con Nielsen que no le está funcionando y me da mucha pena porque ustedes, doña Shirley y doña Nielsen, creo fueron las que también empujaron para que esto se convirtiera en ley. Entonces, estamos hablando, teníamos un plan de guión que habíamos elaborado, pero comenzamos con los antecedentes mejor para ver cómo nos iba con ustedes, si podíamos conectarnos. Doña Shirley, si usted nos pone un poco, tal vez en perspectiva de esos antecedentes, después de que doña Maureen presenta su propuesta de ley, se archiva, ¿cómo hacen ustedes para volverla a incorporar? O sea, como eso, yo creo que ya ahora sí. Gracias. Bueno, primero darle la bienvenida a Nielsen, que me alegra mucho poderla ver también en este medio. Bueno, yo creo que ha sido sumamente importante la labor que hemos venido realizando en el tema mujer. Y el tema mujer viene tratándose desde hace muchos años, ¿verdad? Desde la plataforma de Beijing, desde la Convención Belén do Pará, se había hecho un marco a nivel de OEA, un marco general para la instrucción de cómo debían los gobiernos que estaban de alguna forma vinculados con esta organización llevar adelante este procedimiento e ir abriendo ese espacio para que las mujeres no sufrieran esa violencia política. En el caso de Costa Rica, bueno, titánico trabajo que inició doña Maureen y iniciaron estas compañeras
en esos años con mucha conciencia de que el manejo político hacia la mujer es muy distinto al manejo político que se da en el caso del hombre y en el caso de la violencia, y cómo también se traslapa en las mujeres el problema de las familias, el problema de los compañeros, el problema de los hijos, de los esposos, y cómo eso se convierte muchas veces en noticia y eso se convierte en un daño a la imagen de la mujer. Entonces, dentro del marco de este trabajo, pues el tema de la violencia política fue un reto que tomamos en la Comisión de la Mujer, que lideró mucho doña Nielsen, que ella con mucho ahínco pues persistió hasta el final para que saliera una ley que estuviera relacionada con este tema. Hubiésemos querido que tuviera más cantidad de, digamos, de acción, una amplitud de acción mayor, pero la política también es el arte de lo posible, ¿verdad? Y logramos avanzar por lo menos en el tema de ciertas organizaciones, de los partidos políticos, de las instancias que se encargan de ir llevando adelante estos procesos de concientización en favor de la mujer, para que la mujer no tenga ese fantasma que se planta detrás de ella con fuerza y que en cualquier momento la destruye, ya sea en su aspiración, en su ejercicio o en el momento en que lleva adelante sus funciones, ¿verdad? Claro. Porque es ahí donde está generalmente el tema de la violencia política. Empieza a caminar desde la aspiración misma de la mujer. En ese momento pues se encuentra una serie de obstáculos que ya son, digamos, intrínsecos a su situación y condición femenina, muchas veces relacionados con los recursos, pero de la mano de eso viene la agresión mediática, viene la agresión de parte de compañeros, de medios de comunicación. Los medios de comunicación también maravillosamente este tipo de violencia, y ellos se encargan de venir a denigrar a las mujeres sin ninguna compasión y sin ningún tipo de respeto. Y la verdad es que es inaceptable, porque esta violencia de género se da de hombres para mujeres y de mujeres entre mujeres y de medios con mujeres, y no hay discriminación. Todo donde aparezcan las mujeres todavía a estas alturas del siglo XXI, seguimos generando un choque, una especie de choque. Claro. Nielsen, ¿ya nos puedes escuchar y a ver si te podemos oír? Sí, les escucho muy bien. Ay, qué dicha. Uf, sí, porque sufrimos un poquitico, pero bueno, ya la tenemos con nosotras. Nielsen, si nos pones en antecedentes de cómo retoman ustedes esta propuesta de ley, ¿verdad? Y cómo fue, bueno, que lo que lograron ponerle, ya que ya nos contaba Maureen lo que le significó a doña Pilar Porras y a ella misma la propuesta de este proyecto de ley. Bueno, buenos días y muchísimas gracias, Thais, y un placer, doña Maureen, que además estuvimos conversando varias veces sobre este proyecto, y también a doña Shirley, un gusto verla por acá y compartir este espacio. Bueno, yo lo que quiero aportar es fundamentalmente que desde que yo entré a la Asamblea Legislativa siempre dije que todas nosotras estábamos no por nuestras capacidades o nuestros recursos, que estábamos por la lucha de las mujeres y que nosotras teníamos que honrar a las ancestras, recogiendo la estafeta de la lucha de ellas, haciendo el mejor trabajo posible, luchando por los derechos de las mujeres de hoy y las niñas de hoy y las mujeres y las niñas de mañana. Y eso significó identificar proyectos que desde mi punto de vista eran estratégicos, y uno de esos era el de acoso sexual callejero, que, ¿verdad? Lo cogí, lo lideré, y con el apoyo de la Comisión de las Mujeres y de todas las organizaciones de mujeres jóvenes y de las y los diputados, pues lo logramos sacar. Y esta era mi segunda meta, el de violencia contra las mujeres en la política, una iniciativa, y a mí me gustó mucho lo que plantea doña Maureen, de que es desde nuestra perspectiva, porque mi lucha por los derechos de las mujeres y específicamente por los derechos políticos de las mujeres data de hace 25 años, y tengo una expertise, y con todo el orgullo lo digo porque me ha costado 25 años en materia de derechos políticos,
Y entonces tengo antecedentes desde las visitas en el 2005 a Bolivia para conocer toda la experiencia, los estudios de caso en el 2007. Trajimos la metodología de estudios de caso a Costa Rica y esos estudios de caso dieron elementos para ir debatiendo y para ir posicionando este tema en la agenda pública hasta que se pudo convertir en un proyecto de ley. Entonces, con ese compromiso de recoger la estafeta, bueno, constituimos una subcomisión, ahí estuvo doña Shirley, doña Aida Montiel, nosotras tres formábamos una subcomisión y le pedimos una asesoría al INAMU y al Tribunal Supremo Electoral, que nos acompañó muy, muy fuertemente en la elaboración del texto sustitutivo. A esa base después se sumaron los aportes de la UTIEC, de la Asamblea Legislativa y de las y los asesores. Y tuvimos un documento de consenso a nivel de la comisión. Y bueno, estaba avanzando bastante bien, podría decirlo, hasta que encontramos un actor político que se sintió incómodo. ¿Cuál? El movimiento cooperativista se sintió incómodo y posicionó mociones para sacar al movimiento cooperativista y al sacarlo se sacaron a las organizaciones sociales del proyecto, pero también los medios de comunicación hicieron un trabajo, podría decir que fino, y preocuparon a algunos diputados en dónde estaban los límites entre la libertad de expresión y la libertad y el derecho a una vida libre de violencia. Y zanjar esos límites para mí fue lo más duro desde el punto de vista conceptual, porque tiene que ver con dos derechos que se estaban encontrando y lo logramos. Yo digo que lo logramos porque recibimos el acompañamiento de equipos de profesionales, de periodistas muy buenos en este país para tener lo que tenemos. Muy bien, excelente. Me interesa mucho aterrizar un poco cómo viven las mujeres esa violencia, ¿verdad? Porque como es una situación muy normada socialmente, ¿verdad? Tanto nos ha costado posicionar la violencia de género en la familia, ¿verdad? De lo que se conoce como violencia doméstica, el acoso callejero, usted que también lo empujó mucho este proyecto, ¿verdad? Que es una conducta normada, ¿verdad? Aceptada socialmente y cuesta verla, ¿verdad? Hasta que no comenzamos a hacer un cambio cultural con respecto a eso. A mí me gustaría que ustedes compartieran casos que conozcan, ya sea que ustedes lo hayan vivido o que hayan sido testigas de esas situaciones para que nuestra audiencia birnauta entienda de qué estamos hablando, porque todavía muchas personas probablemente no lo identifiquen. Yo podría a mí bueno, adelante, ¿puedo dar? Dale. Ok. Por favor. Yo siempre, porque me quedó muy grabado y en la cabeza, en la mente, y el esfuerzo como que se sustentó más, sobre todo porque fue una vivencia. El caso de la vicealcaldesa de Siquirres en ese momento que yo estaba en el INAMO, donde la tenían con un escritorio a la entrada del edificio, apuntando dentro de muchas cosas, apuntando a la gente que llegaba. Eso para mí fue, pero por Dios, ¿de qué están hablando? Y donde ella sencillamente era tan rampante la violencia que imagínense, no solo exponerla, bajarle su investidura, exponerla, sino la idea era una exposición hasta física con respecto al personal para que todo el mundo se diera cuenta de que ella estaba como no solo denigrada, sino rebajada de su cargo completamente. Y para mí era una aberración total, porque era un irrespeto, y entonces, y conste que ahí es donde se veía que, no, y yo siempre lo he dicho, la lucha por los derechos de las mujeres no debe tener color político. Ella no era de mi partido, y no, a mí no me importó. Sencillamente pedí cita en la Asamblea Legislativa, al Tribunal Supremo de Elecciones, y me fui. Y exponer el caso, pero así, en vivos colores, además del planteamiento que ella presenta por escrito, pero
también había que hacer presión para que se sintiera que no era un caso más, porque no era la primera vez que se estaba presentando algo así al tribunal. Era que en este caso había que hacer algo, no podía salir nuevamente el Tribunal Supremo de Elecciones con que no hay norma, no hay norma y no hay norma. O sea, algo había que hacer. Y se logró un pronunciamiento que de alguna manera servía, pero no crean que fue efectiva. Sencillamente la señora siguió igual, el alcalde le seguía haciendo lo mismo, más bien le hacía peor. Y empezaron a escucharse casos en otros lados de que ya venía, porque se sacó a la prensa, y ya me llegaban otras vicealcaldesas con lo mismo. Yo me acuerdo, una llegó a mí, me rompió el corazón porque se sentó a llorar, literalmente me dice, yo no lucho para llegar a esto, para que me maltraten, y yo me voy, yo renuncio. Y yo le decía, por Dios, no renuncie, porque entonces la lucha por el que lleguen mujeres a esos espacios se va a perder. Me dice, sí, pero ¿quién me acompaña en el día a día? Claro. ¿Quién me ayuda? ¿Quién le dice a ese señor que no me mande a hacer café cuando están en el consejo? O sea, o que me mande a barrer. Es que eran cosas pero inconcebibles. Además de lo, digamos, de lo que llamaban normal de usted no puede ir aquí, usted no puede estar en esta sesión, me explico. Entonces yo lo tomé casi como una cuestión de mía, exacto, personal, y decía, tenemos que hacer algo. Y ahí fue donde iniciamos. Entonces, para mí después, ya retomaron en la asamblea, no fue mucho. Yo sabía, porque hasta la misma institución en que estuve, se opuso, no me apoyaron. Lo que me decían era, y ahí están las actas, es que nos preocupa el ámbito de aplicación, lo que les preocupó a los periodistas de Sur, ¿verdad? Es que nos preocupa la definición, hasta dónde van a llegar, y es que nos preocupa, o sea, de todo les preocupaba del proyecto de ley. Menos la condición de sanidad, de salud de laboral, por decirlo así, de las mujeres. Claro. No, eso no les preocupaba porque eso era lo normal y eso casi que era un brinco más de las mujeres porque ya no saben ni qué inventar, algo así. No, doña Shirley, ¿usted qué nos iba a comentar? Bueno, yo he sido víctima de violencia política. Cuéntenos su caso. En el momento en el que aspiré a mi diputación, hubo un momento en que llegué a ocupar el 3er lugar en la nómina diputadil. Me tenían muy bien vista en el 4º lugar, pero cuando llegué al 3er lugar ya no me vieron tan bien, porque estaba quitándoles una cuota de poder importante de un diputado, y simple y sencillamente mandaron una inspección absolutamente ilegal, irrumpió en el negocio familiar, y levantaron un reportaje en donde yo ni siquiera era representante legal, no formaba parte, no tenía ninguna responsabilidad legal, y mi nombre iba en titulares por varios días, páginas completas, mi nombre iba en titulares, y el nombre de mi esposo ni aparecía. Él era, digamos, el dueño de la actividad, pero era el esposo de doña Shirley. Claro. Y estábamos a muy pocos días de la elección, y eso me lo hizo el mismo candidato de mi partido. Imagínense qué grave. O sea, lo facilitó el mismo candidato de mi partido. Y cuando esta situación se dio, después me pidió disculpas y yo le dije, yo sabía que yo iba a ser diputada, pero usted no iba a ser presidente. Así se lo dije. Por eso me quedé callada en ese momento. Claro. Y no hice ninguna, pero todavía ayer en la revista dominical de La Nación vuelve a insistir que, por cierto, se colaron periodistas de forma ilegal en ese allanamiento que hicieron, que al final lo que nos dieron fue una multa de menos de $1,000, porque no podían, la multa podía llegar hasta 30, 40 millones de colones, y no llegó ni a 600,000 colones, fue medio millón de colones, fue lo que pagamos de multa, porque no tenían elementos de los animalitos, los animalitos que habían recogido ni siquiera tenían pulgas, parásitos, no tenían diarrea, no tenían vómitos, estaban bien, tenían el pelo sucio, sí, porque estaba en invierno y la finca era el limón. Pero, ¿cómo se llama? No presentaban ectoparásitos de ningún tipo. ¿Dónde han visto animales en malas condiciones sin parásitos? Y parásitos externos e internos. Pero bueno, me hicieron el show. Y ahora fui candidata a la vicepresidencia de la República
y fui al hospital de Heredia, que se dio un incidente con un grupo de personas que estaban reclamando los derechos de un niño para no ser vacunado, que por cierto hoy la vacuna en Costa Rica desapareció como vacuna obligatoria y quitaron las mascarillas, y resulta que se armó un problema en el hospital, pero yo no provoqué el problema, yo estaba ahí porque los papás me pidieron que los acompañara. 3 páginas me dedicaron, 2 páginas completas. Sí, recuerdo esa nota. Porque era candidata a la vicepresidencia de la República. Y mis propias compañeras me humillaron, bueno, trataron, porque gracias a Dios yo tengo así como mucha fortaleza física y espiritual en este tipo de cosas. O sea, yo sé que cuando entro en política, entro a un terreno, digamos, que de arena movediza en muchos sentidos. Pero claro, compañeras, mis compañeras, ellas mismas tomaron el micrófono para pedirme la renuncia. Y resulta que el OIJ, que es el organismo de investigación judicial en Costa Rica, hizo la investigación de mi caso y dictaminó que yo no había cometido ningún acto ilegal ni había incitado a ningún desorden público. No había hecho ningún motivo. Pero para hablar ahí se abrieron se rasgaron las vestiduras, me pidieron la renuncia, me dijeron que me fuera. Yo no me reventé la risa porque yo dije, de verdad que la política es bajera y la gente habla, no hay coherencia, lo que se dice, lo que se hace y lo que se siente y lo que se siente. Pero eso es la violencia política y eso fue por mi aspiración a esos 2 cargos de elección popular. Y esas cosas pasan. Entonces, y le cuento que en el primer caso, incluso me llevaron al Tribunal de Ética de mi partido y el caso fue desestimado en el Tribunal de Ética de mi partido. Y aún así siguieron replicando los medios. Claro, porque lamentablemente ahí no hay seguimiento de parte de los medios a esa noticia, que es lo que debería, ellos saben, lo que cabe profesionalmente hablar, o sea. Pero no lo hacen. Ahora con la ley de violencia política, pues para hablar y comer pescado van a tener que tener cuidado, porque si no, sí van a tener consecuencias serias y consecuencias no solamente a nivel de derecho de respuesta, sino eventuales consecuencias a nivel de resarcimiento de daños con el dinero, que es lo que más les duele a ellos tener que pagar. Claro. Nielsen, ¿usted ha sufrido algún tipo de violencia política o ha sido testiga de alguno así que recuerde específicamente? Sí. Bueno, yo diría que hay una forma de violencia que es muy sutil. Y bueno, a mí siempre me gusta diferenciar entre la violencia política a la violencia contra las mujeres en política. Conceptualmente hay una gran diferencia porque igual que la violencia contra las mujeres en el ámbito, por ejemplo, público, se da en muchas formas: violencia intrafamiliar, violencia, como decíamos, acoso sexual callejero, el femicidio, y en la política hay diferentes formas de violencia, todas son violencias, pero hay algunas que son por razón de género. Entonces, para mí es importante hacer esta diferenciación. Y la violencia que una, digamos, ha vivido y que la he palpado más fundamentalmente es aquella donde se te ningunea, donde en el ejercicio del poder y se recurre a un hombre que está cerca de una a hablar con ellos en lugar de hablar con una. Especialmente cuando fui jefa de fracción, algunos diputados llegaban a hablar con algunos compañeros y en buena hora, que teníamos un equipo bastante sólido, y ellos siempre lo referían a hablar conmigo. Y también con mi compañera Laura, nos ha pasado que algunos hombres quieren ir a negociar cosas que le corresponden a la jefatura de fracción con compañeros y no con una. Entonces, esa es fundamentalmente la forma. Pero también... eso es ignorar el cargo. Ignorar el cargo y ignorar el poder que detenta en ese momento, en este caso usted detentaba. Sí, pero eso lo hacen porque, y además, ¿verdad?, son compañeros que por toda su historia de vida, digamos, son compañeros muy machistas. Entonces, para ellos llegar a dialogar o negociar con una mujer, o les parece que ella no es la interlocutora válida, o les parece que no es suficiente nivel para poder dialogar con ellos. Entonces, ese es uno que, digamos, desde mi vivencia como jefa de fracción, pero también he acompañado a muchas mujeres
cuando estaba en el INAMO, escucharlas, asesorarlas. Trabajamos mucho con el área de condición jurídica para todo lo que tenía que ver con esa coadyuvancia para los recursos de amparo electoral ante el Tribunal Supremo Electoral. El tribunal tiene una biblioteca de más de 70 casos que han analizado y que han resuelto, como el que decía doña Maureen, de la vicealcaldesa de Matina, también la vicealcaldesa de Limón, que ese caso a mí me llamó muchísimo la atención, porque no era que no le daban funciones acordes a su estatus, como el caso de Matina. A la de Limón sí le daban funciones acordes con su estatus, pero no le daban los recursos. Es como decirte, vaya, haga el puente, usted es la responsable, pero no tiene asignado ni un ingeniero, ni recursos económicos, ni absolutamente nada, para después evidenciar que ella era incapaz de cumplir ese compromiso. Entonces, por eso este tipo de acciones están contenidas en la ley. La ley dice que es violencia cuando se dan funciones que no son propias a su cargo, a su estatus, o cuando se le dan funciones y no se le dan los recursos para que pueda implementar esas funciones. Inclusive hace poco acompañamos a una síndica de Guásimo. Ella está en desacuerdo con muchas decisiones del alcalde y entonces el alcalde mandó a sacarla de la sesión del Consejo Municipal. Ella fue empujada, ella cayó al suelo y ella tiene impedimento por parte del alcalde para que entre a las sesiones del Consejo Municipal. Y eso es ilegal. Eso es ilegal. Ella ha denunciado el caso. Esto es un debate absoluta y profundamente de democracia. Nosotros en Costa Rica hemos apostado por la paridad democrática. Y eso quiere decir que tenemos un 50% de hombres, un 50% de mujeres. Sabemos que hay todavía déficit, tenemos que trabajar mucho la paridad horizontal. Pero entonces, esta cultura del ejercicio del poder al estilo de los hombres, nosotras llegamos con otras reglas, llegamos a cambiar las formas de hacer la política y entonces quieren censurarnos, porque la violencia contra las mujeres en la política, en razón de género, es una forma de censura, de disciplinamiento, porque estamos ocupando un espacio que no nos corresponde. Entonces, según ellos, denunciar, exactamente, al denunciar y visibilizar este tipo de violencia, estamos realmente también contribuyendo a que la paridad se consolide, pero además para que realmente tengamos una democracia mucho más sólida y mucho más contundente. Claro. Es un disciplinamiento público, así se entiende. En este trabajo que hicimos en este cuatrienio, trabajamos muy de cerca con ONU Mujeres también, en todo, digamos, el acompañamiento técnico, político, y también con la Comisión Interamericana de Mujeres de la OEA, donde nuestra secretaria ejecutiva es una costarricense, Alejandra Mora, también fue ministra de la Mujer, al igual que doña Maureen, y es muy importante porque también la CIMNO generó un instrumento que es una ley modelo interamericana para prevenir, atender y sancionar la violencia contra las mujeres en la política en razón de género. Y ese modelo, bueno, ya México tiene una legislación muy robusta, también Perú, entonces se va avanzando en la región al posicionar, porque entre más mujeres lleguen y más mujeres vivan y lamentablemente vivan, visibilicen, denuncien, hay que regularlo, porque la violencia contra las mujeres es un continuum y eso es otro elemento importantísimo que nos aporta el INAMO en este proceso, es que desde que las mujeres nacen, yo digo a veces antes de que nacen porque no quieren que sean mujeres, está la violación, el embarazo en adolescentes, el matrimonio precoz, forzado, el acoso sexual callejero, el acoso en el empleo, el acoso en la docencia, toda la lucha de las chicas jóvenes por el acoso, el femicidio, la violencia entre la pareja. Entonces, si las mujeres vamos a la luna, vamos a tener que regular violencia contra las mujeres en la luna, porque claro, la tenemos en las redes sociales y ese es un campo en el que legislar. Entonces, este continuum también es importante en este estudio, en este análisis. Excelente, no, muy bien esa puesta en escena de los alcances de la ley, ¿verdad? Porque precisamente, como insisto, como ha sido una costumbre cultural patriarcal que de una u otra manera no se había visibilizado, pues entonces comienza a incomodar porque
porque bueno, ahora hay más mujeres dichosamente y ahí y seguiremos estando y habremos más, ¿verdad? Yo quisiera también saber cómo, qué sanciones, qué alcances tiene la legislación a partir de ahora y también qué acompañamiento creen ustedes que pueda dar hoy el Tribunal Supremo de Elecciones en estos casos, ¿verdad? Porque, Nielsen, usted nos habla que hay como 70 denuncias. Ante el tribunal, según comprendí. Sí, estas denuncias se presentaron desde el 2012 y el tribunal fue resolviéndolas de una por una. Inclusive el tribunal nos acompañó mucho en el texto sustitutivo y estuvo de acuerdo, es decir, no hubo oposición con el texto sustitutivo, que es el que al final de cuentas se firma, porque el tribunal sabe de los vacíos que tenía doña Eugenia y el presidente anterior, nos acompañaron en todo este proceso. Los letrados nos asignaron un letrado que nos acompañó en todo este proceso, porque ellos saben los vacíos claro. Y saben el déficit democrático de que las mujeres estén participando y que estén sufriendo violencia, además de una afectación a sus derechos. Yo supongo que hay muchísimos casos más que el INAMO podría dar cuenta del registro que está llevando, que está acompañando, y otras que todavía no se pueden identificar o que son acompañadas por ejemplo, la red de mujeres municipalistas. Es muy importante visibilizar a la red de mujeres municipalistas, al foro de políticas por Costa Rica y al Frente de Mujeres de Partidos Políticos, porque fueron 3 organizaciones con las que también trabajé muy articuladamente y ellas acuerparon y acompañaron este proceso. Y también nos demuestran que todas las luchas, es decir, nosotras solas en la asamblea, doña Shirley y doña Maureen saben muy bien, no podemos, es articuladas con las organizaciones de mujeres, con el tribunal, con el INAMO, con ASIM, con la OEA, para que se vea que no estamos solas y que es una agenda de derechos humanos, que es una agenda de democracia. Entonces, con esta ley, el INAMO tiene responsabilidades de llevar un registro de todas las denuncias que se hagan. El Tribunal Supremo Electoral tiene responsabilidades vinculadas con pérdida de credenciales. Los partidos políticos tienen que prevenir, que atender, tienen que definir sus mecanismos a lo interno, sus procedimientos, sus reglamentos, también la Asamblea Legislativa. Y es muy importante decir que la ley contra el acoso sexual en empleo de la ausencia es una ley supletoria también, porque hay algunos casos que no son necesariamente violencia contra las mujeres en política, sino que ya caen en el acoso laboral. Entonces, hay un conjunto de legislación. Y un último elemento que a mí me parece sustantivo es que nosotras en el país ya tenemos especialistas en materia de derecho penal desde una perspectiva feminista y derecho electoral, y que esos 2 elementos junto con el derecho administrativo fueron fundamentales en la visión de esta ley. Excelente. Bueno, a mí después le voy a pedir los nombres de estas agrupaciones de mujeres para ver si también hago una entrevista con ellas para poner también un poco más de antecedentes, porque sí me interesa a mí personalmente que la gente entienda de qué se trata esta forma de violencia y comenzar a hablar de ella más directamente, ¿verdad? Porque eso es fundamental, socializar. Y también socializar los alcances de la legislación, ¿verdad? Porque, bueno, ya usted nos dijo que tiene alcance sobre los partidos políticos, sobre instituciones, me imagino, públicas, pero también que hay algún otro alcance más allá de eso, un alcance penal, por decirlo así, de sanciones cuando es un caso muy grave. Porque nos contaba doña Maureen que hay países donde incluso la participación de las mujeres en puestos políticos les ha costado la vida. Sí, bueno, hay agravantes importantes en las sanciones, por ejemplo, si es esa sanción llevada adelante por una sola persona o si es por un grupo de personas en conjunto. También tiene que ver con las características de la persona que está recibiendo el tipo de violencia, edad, discapacidad, orientación sexual, identidad de género. En fin, este tipo de situaciones podrían construir. Eso lo agrava más. Exacto, también el uso de la fuerza física y también cuando se suponen amenazas y lesiones, esos son agravantes, pero sí es muy importante señalar que
esta ley no, digamos, se aleja de la tipificación de otros delitos que podrían ir de la mano con ella. Entonces, esos delitos eventualmente podrían terminar siempre con sanciones penales más serias y de cárcel. Por ejemplo, violencia, por ejemplo, un posible femicidio, por ejemplo, este tipo de acciones que ya trascienden la violencia política pura y entran en otro tipo de delitos ya tipificados en el Código Penal. Claro, sí, lo que nos decía Nielsen, ¿verdad? Cuando es acoso laboral y acoso sexual, eso ya hay una legislación establecida en el país, entonces ahí, digamos, se funden, por decirlo así, las dos, la legislación establecida para poder continuar con el proceso. Así es. Como muy bien dice doña Shirley, bueno, este es un proyecto, es una ley fundamentalmente administrativista, no es de índole penal, entonces no podríamos hablar de tipificación, ¿verdad? No estamos hablando aquí de delitos, estamos hablando de sanciones. Y ahora, si un nivel de violencia, por ejemplo, implica violencia física, ya eso no es una sanción, ya eso es un delito. Entonces hay que ir más bien a la denuncia y a la vía penal. Y es que hay muchas formas de violencia contra las mujeres que ya son en este momento sanciones o delitos y que a veces las mujeres no lo sabemos. Entonces también aquí es muy importante la formación a las mujeres de que hay algunas conductas que son tipificadas ya como delito. Entonces es muy importante que ellas tengan también esa claridad para que puedan recurrir. Es como acoso sexual callejero. La gente creía que un roce físico, eso era acoso. No, un roce físico es ya un delito. Entonces también esos límites es muy importante reflejarlos en este debate, en esta discusión, en esta socialización. Hay 6 meses para la reglamentación de esta ley por parte de los gobiernos municipales, tienen que reglamentar, a los partidos políticos tienen que reglamentar también la ley. Ok, entonces ahora hay un espacio, esa ventana de 6 meses para que todos los partidos políticos, lo que nos decías, tengan su reglamento. ¿Qué pasa si no lo tienen? Si de aquí a 6 meses, 9 meses no lo han cumplido. A mí me parece, si me permites, Thais, hay una cuestión fundamental en este caso y en general en toda la legislación que se va creando, y es el papel que debe asumir el INAMU desde su rectoría, que por ley lo puede hacer, para implementarla. Siento que tiene que haber toda una estrategia del INAMU con las diferentes instituciones o con los diferentes sujetos activos, digamos, de la aplicación de esta norma, para que no solo que se enteren de que existe, sino que haya un ejercicio, digamos, interno de cada una de las instituciones de cuáles son sus responsabilidades en el caso de la aplicación de esta norma. Y así sucesivamente en todas las organizaciones, en todas las instituciones y en todos los niveles, digamos, incluso en coordinación con el Tribunal Supremo de Elecciones y otros entes, el fortalecer desde la rectoría la aplicación y el cumplimiento de la norma, si no se queda en letra muerta, ¿verdad? Porque no es que se va a reaccionar nada más cuando hay un caso específico, no, es que se tiene que conocer para esa sensibilización de cómo se tiene que proceder, y no solo de la existencia de la norma, sino de cómo se tiene que proceder en tal caso, porque 6 meses me parece que es muy perentorio. En 6 meses puede ser que la persona ni siquiera se da por... Cuando ya, digamos, se sensibiliza y se da cuenta de que efectivamente eso que está sufriendo es violencia, se pasaron los 6 meses, ¿verdad? Porque no necesariamente porque tú y yo lo conozcamos, todas las personas que están en el ejercicio se den cuenta, y eso es muy real, uno se da cuenta de eso ya en la aplicación. Yo creo que va a ser muy importante que se cumpla con esto, en el sentido que si no lo hacen, pues entonces vendrán los recursos correspondientes que podrían eventualmente hasta echar por el suelo una elección o un proceso de selección de diputaciones en un partido político, cualquier partido político dentro del sistema de partidos políticos costarricenses, porque es el mismo efecto que causó en su momento la disposición de tomar la decisión de garantizar la paridad tanto horizontal como vertical.
Llega el momento en que la misma jurisprudencia da la razón y punto. Tienen que hacerlo o lo hacen. O se hace o se hace. Sí, o lo hacen porque si no, sencillamente no entran en la contienda electoral. Eso por un lado. Yo creo que el principal aporte de este proyecto, de esta ley ahora de la República, es el disciplinamiento, es erradicar, darle una respuesta casualmente a ese disciplinamiento que señalaba la compañera Nilsen. Es un disciplinamiento mal entendido, es un disciplinamiento que se puede convertir en ofensa, que se puede convertir en un agravio que incluso compromete el patrimonio de las personas. Es un disciplinamiento que va más allá de lo normado y que trasciende a la parte psicológica. Entonces, a través de esta posibilidad de que hayan despidos sin responsabilidad patronal, que haya suspensión del goce de los salarios, que hayan amonestaciones escritas, que hayan destituciones dentro de los órganos, dentro de los cargos de elección y dirección de los partidos, que haya suspensión de la afiliación política. Es que estamos tocando la esencia misma del modelo de poder masculino. Aquí estamos viendo el ejercicio del poder dentro de las estructuras partidarias, estamos viendo el ejercicio del poder a través del dinero, a través de los salarios, a través de todo lo que siempre ha sido la forma de ejercicio del poder masculino. Entonces, ahora sí, piénsenlo 2 veces antes de hacer violencia política, porque es muy fácil hacer violencia política cuando no hay nada que se les pueda quitar que realmente les duela. Por eso les hacía referencia a las posibles demandas ante un medio de comunicación, porque de la cosa sí les duele. Entonces, ahora van a tener que cuidarse más. Nilsen, ¿quieres agregar algo? Sí, a mí me parece importante con este tema de los medios de comunicación que, bueno, todas las personas que estamos en un momento determinado cumpliendo responsabilidades públicas, tenemos una gran responsabilidad de rendición de cuentas y la rendición de cuentas que se nos pide es muy diferente a la de una persona que no está en ese tipo de cargos. Entonces, también de acuerdo a todo el marco de convencionalidad de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los medios de comunicación podrían, digamos, los medios de comunicación no, en el ejercicio de la libertad de expresión, los medios de comunicación podrían ir mucho más allá, inclusive hasta ámbitos privados. Y hay jurisprudencia, y esto lo digo porque también las mujeres, al estar en el ejercicio de las responsabilidades públicas, tenemos que estar absolutamente claras de que, bueno, estamos en el escrutinio público y hay cosas que, aunque no estemos de acuerdo, que se nos divulguen mientras sea del ámbito estrictamente público. Y para el interés público, si estamos en el ejercicio de cargos públicos, eso también es válido en democracia y esos son los límites a los que yo hacía referencia, que son sumamente, digamos, sensibles y a los cuales tenemos que seguir trabajando. Yo, bueno, yo también quería decirles, yo pues muy agradecida acá con doña Maureen, con doña Shirley por su apoyo en todo este proceso de liderazgo que siempre han tenido y que no es un tema de una persona o 2 personas, es un tema de un colectivo y que el recoger la estafeta y darle estafeta es un elemento simbólico muy potente para que todas las 27 diputadas en este momento igual entiendan que están ahí por el ejercicio por las luchas de otras mujeres, inclusive siempre pienso en la Liga Feminista, que ya casi cumple 100 años de sus luchas, están ahí por las luchas que empezaron las ligas feministas y tienen una responsabilidad con el 50% de la población, también con agendas no solo de transversalización, sino también agendas específicas para los derechos de las mujeres, y que mi principal compromiso en esta etapa va en la línea del seguimiento al cumplimiento de esta legislación y, por supuesto, de su reglamentación. Hay un tema muy sensible, lo planteaba doña Maureen, que es la prescripción. Nosotros habíamos planteado de 8 años, hicimos una propuesta de negociación de 8 años de prescripción para que se pueda denunciar. Sí, y quedó en 1 año, y 1 año es muy poco. Es muy poco, claro. Esto hay que reformarlo. Ok, sí, porque... Hay algo importante, doña Thais, que hay que destacar, es como esta ley está visibilizando un acto que ahora es ilegal. Sí. Y eso es lo que da el sustento para una eventual expulsión
de un partido político, por ejemplo, de una persona. Wow. Es una sanción muy grave y está dentro de las posibles sanciones. Expulsión de un partido político. No es lo mismo también una demanda contra un medio de comunicación cuando se ha dado violencia política, que cuando, y ya se ha, digamos, fallado que existió esa violencia política, a ir a pelear una demanda de daños y perjuicios sin ese fallo precedente, ¿verdad? Claro, claro. Entonces, es muy importante, o sea, realmente el aporte de esta legislación para la mujer costarricense es un gran avance. Absolutamente. A ponerle un límite muy importante a los abusos de poder. Claro. Y entonces, bueno, me preocupa este plazo que quedó al final de la ley. Yo entiendo que todas estas negociaciones, o sea, una presenta un proyecto y ahí comienza la negociación, ¿verdad? El estire y encoge. Y muchas veces en estas dinámicas de violencia, cuesta mucho dar ese paso de denuncia y cuesta mucho, primero la toma de conciencia, ¿verdad? Luego la denuncia y todo ese otro proceso, ¿verdad? Entonces, me parece que sí sería conveniente lograr una ampliación de ese plazo, ¿verdad? Porque un año es demasiado poco y lo sabemos muy bien en todo lo que tiene que ver con violencias de este tipo a nivel global, ¿verdad? Y ya para ir cerrando rápidamente, entonces, lo que queda ahora es socializar esta propuesta de ley para irla dando a conocer a nivel nacional, me imagino, ¿verdad? Es un elemento fundamental y esa difusión va a estar a cargo no solamente de los partidos políticos, sino de la institucionalidad a través de la Asamblea Legislativa, por ejemplo. Hay una gran responsabilidad y muy específica dentro del proyecto para que esto se promueva desde lo interno, lo mismo que el INAMO. Que el INAMO, y me imagino que también el Tribunal Supremo de Elecciones tiene que hacer lo suyo. Sí, todos los actores tienen una responsabilidad ahora para divulgar, pero yo diría que especialmente ahí el INAMO tiene un papel de rectoría también. La Asamblea tiene que hacer su reglamento, las municipalidades. Entonces, la difusión, la divulgación, la promoción, la educación sobre esta nueva ley, tanto para actores institucionales como para las mujeres, es fundamental, su reglamentación y su seguimiento. Excelente. Bueno, pues ya se nos acabó el tiempo, la hora nunca rinde, pero les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado esta mañana. Voy a retomar el tema con los grupos de mujeres, porque me interesa también darle espacio a esa parte de la sociedad civil de los que nos hablaba Nielsen, y las felicito por haberse empeñado en que eso fuera ley. Es sumamente importante. Estamos para servirle, doña Thais. Bueno, muchas gracias. Así es. Excelente. Un saludo a todas. Igualmente, un abrazo. Bueno, muchas gracias y muchas gracias a las personas que nos acompañaron esta mañana. Les recuerdo que esto queda grabado en nuestra fanpage de Voces por Media Calle y ahí pueden volver a escuchar el programa, y yo también lo subo a mi canal de YouTube. Mándenos el link para poder compartirlo en nuestras redes, muy amable. Claro, sí. Ahorita se los mando, apenas termine la transmisión. Okay. Muchísimas gracias. Que tengan una feliz semana. Igualmente. Hasta luego. Wow.